hablaremos sobre 50 años de biodiversidad y ecología. Las plantas epífitas crecen principalmente en las zonas tropicales, selvas húmedas y bosques lluviosos. Entre esta variedad de plantas se encuentran las orquídeas, la familia de plantas con flor más grande y diversa, con alrededor de 30.000 especies en todo el planeta. Y son precisamente estas plantas las que se pueden encontrar en el Jardín Botánico Lancaster. Desde sus inicios, los objetivos del jardín han estado enfocados en la investigación de la biodiversidad y ecología de las plantas epífitas, lo que ha permitido convertirse en una institución científica líder en el mundo por sus aportes al estudio y la conservación de la familia de las orquídeas. Sus 50 años de investigación y producción de conocimiento le han otorgado la categoría de Centro de Investigación de la Universidad de Costa Rica. Y para conversar más sobre este tema, nos acompañan el Dr. Adam Carremas Locke, director del Centro de Investigación Jardín Botánico Lancaster, y la máster Melania Fernández Campos, coordinadora de investigación del Centro de Investigación Jardín Botánico Lancaster. Melania, Adam, muchas gracias por estar con nosotros, desplazarse ustedes desde Cartago para grabar este programa. Muchísimas gracias, Gustavo, por la invitación de estar nuevamente aquí en Conciencia y hablar un poquito sobre lo que hacemos en el Jardín Botánico Lancaster. Y sobre todo el 50 aniversario del Centro de Investigación Jardín Botánico Lancaster. Así es un placer estar aquí y compartir con ustedes toda la información que el jardín ha recuperado a través de todos estos años y el trabajo que hacemos ahí, ¿verdad? Son 50 años de trabajo arduo. Vamos a ver si nos alcanza el programa para abordar la mayor parte de todo esto, Melania. Adam, un poquito de historia. ¿Cómo nace? ¿Quién fue Charles Lancaster? Coméntenos un poquito toda esa parte, porque a mí siempre me interesa, cuando hablamos de centro de investigación, que quede bien claro ese fundamento histórico. Claro. Lancaster en realidad es un naturalista inglés que llega a Costa Rica a principios del siglo y llega para trabajar con café. Inicialmente esa es la razón por la que él llega al país y en esta propiedad donde está el jardín, ahí tenía café. No. En otros sitios. En otros sitios, y la propiedad en la que hoy en día está el jardín era su finca. O sea, era su finca, no cafetalera, sino más bien su finca. Su jardín. Su jardín, sí. Y él entonces comienza en Costa Rica a enamorarse de las plantas. Eso es algo que comienza a hacer acá, y que entonces en su finca, que se llamaba El Silvestre, esa propiedad se llamaba así, El Silvestre, comienza a hacer un jardín recolectando plantas tanto en Costa Rica como a nivel mundial. O sea, él trajo varios árboles de todo el mundo, frutales y otros ornamentales, y entonces comienza ahí en El Silvestre a hacer su jardín. Qué interesante. ¿Cómo se da el proceso de donación de esta propiedad propiamente en Paraíso, Cartago, a la Universidad de Costa Rica? Sí, cuando Charles Lancaster fallece, todos sus terrenos son heredados por la familia, y en ese momento él ya había establecido una red de relaciones con investigadores en Norteamérica y en Europa especializados en orquídeas. Él tenía un gusto, era un naturalista, le gustaban las plantas en general, pero las orquídeas eran quizás su fascinación principal. Él había creado esta red, entonces había creado ya relaciones importantes y una colección muy importante de orquídeas. Entonces, cuando él fallece, la American Orchid Society, que es la Sociedad Americana de Orquídeas, y una fundación, la Stanley Smith Foundation, en Reino Unido, deciden que hay que conservar este legado de Lancaster.
Entonces ellos son los que consiguen fondos a través de donaciones de sus miembros y otros, que fueron publicados incluso en las revistas de orquídeas, y entonces compran la propiedad por $20,000, imagínate, y se la donan a la Universidad de Costa Rica. Se la compran a la familia. Se la compran a la familia por un monto relativamente simbólico. Y se lo donan a la Universidad de Costa Rica para su conservación y su transformación en un jardín botánico. 1973. Eso es el 3 de marzo de 1973 que oficialmente llega a manos de la Universidad de Costa Rica y se convierte en Jardín Botánico Lancaster. Y a partir del 12 de diciembre del año anterior, del 2022, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, Melania, toma un acuerdo muy importante. Coméntenos. Fue realmente un paso relevante para Lancaster. Fue el momento en que el Consejo Universitario le otorga la categoría de centro de investigación al Jardín Botánico Lancaster. Desde sus inicios, el Jardín Lancaster tuvo una relación directa con la universidad, sin embargo, no en investigación necesariamente. Por casi 3 décadas, el Jardín Botánico era más bien un vivero, un centro de acopio de plantas, pero no realizaba investigación de forma continua ni con un sistema. No fue sino hasta hace unos 20, 22 años que con ciertas transformaciones que hubo internas, se contrató al primer investigador de planta y a través de esa contratación vinieron otras y vino el crecimiento, la fructificación de la investigación dentro del Lancaster. Entonces, después de muchos años y de crear un sistema muy fuerte que es replicado a través de todo el neotrópico, de trabajo, de sistemática de las orquídeas, el Lancaster necesitaba trascender a centro de investigación porque su propia cualidad era de investigación y se convirtió en un centro de referencia en este sentido para todo el mundo. El Lancaster es considerado uno de los centros de investigación en orquídeas más grandes, más importantes del mundo entero. Del planeta. Así es. Estamos hablando de un extraordinario aporte científico que vamos a desarrollar en el siguiente segmento. Hacemos una pausa y ya regresamos con todas y todos ustedes. El jardín busca ser una institución botánica líder en el estudio y la conservación de las plantas epífitas de la región centroamericana. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con el doctor Adam Karremans-Locke, quien es el director del Centro de Investigación del Jardín Botánico Lancaster, y con Melania Fernández Campos, coordinadora de investigación. Y a propósito de esta coordinación, coméntenos de la producción científica, del desarrollo tecnológico, del aporte artístico, toda esa parte que es extremadamente brillante por parte del Jardín Botánico Lancaster. Es muy bello porque es una historia no solo de ciencia, sino también de cultura, de arte, de unión con la sociedad. El Jardín Botánico Lancaster es uno de los centros de investigación de la Universidad de Costa Rica que más produce científicamente hablando. Esa producción anda en un promedio de 25 artículos científicos por año. A eso se le agrega un promedio de 8 capítulos de libro, un libro al menos por año, y además hacemos mucha publicación divulgativa. Estas son publicaciones que llegan a todo el mundo en revistas internacionales, pero que son orientadas hacia un público aficionado a las plantas. Entonces el Lancaster trata de también estar presente con publicaciones de carácter atractivo sobre las orquídeas en revistas de Alemania, en revistas de España, en revistas de Estados Unidos, para también mantener ese atractivo de Costa Rica, ¿verdad?, hacia el público internacional, como un centro especial para las orquídeas. Ahora bien,
El jardín también trabaja muchísimos proyectos de muchos tipos distintos. Uno de ellos tiene que ver con la sistemática, la taxonomía. Trabajamos otra línea de investigación que tiene que ver con la ecología, tanto de la polinización como de los microorganismos que colaboran en permitir esta gran diversidad de las plantas. Y el Lancaster tiene un componente lindísimo que tiene que ver con la parte artística. En las orquídeas tenemos un caso muy especial que tiene que ver con la aceptación cultural de las personas por ellas. Son no solo en el neotrópico, sino a través del mundo, una de las plantas más queridas, ornamentalmente hablando, por las personas. Entonces el Lancaster reúne también pintores, ilustradores científicos que producen materiales con base en las orquídeas, pero que cuentan una historia más allá de la ciencia. El Lancaster también hace un aporte histórico. Nos hemos dedicado ya por más de 20 años a entender quiénes fueron las figuras más importantes de la botánica mundial. Esto incluye personajes como Endres, Linley. Bueno, hablamos de muchas personas que tuvieron que ver directa o indirectamente con el estudio histórico de las orquídeas y de las plantas en general. Sin duda alguna es un centro de investigación de referencia mundial. Yo he tenido el honor, el placer de estar en México, de estar en Francia, de estar en Alemania y que le pregunten a uno por el aporte del Jardín Botánico Lancaster. Extraordinario. Hablemos de ese impacto biológico del jardín, Adam. Sí, número de especies, cuántas plantas, esos números que siempre es importante compartirlos. Que siempre gustan. Bueno, sí, la gente a veces no se imagina por qué tenemos un centro de investigación dedicado a las orquídeas, ¿verdad? Suena como por qué necesitamos un centro entero para un grupo de plantas. Hay que recordar que también plantas epífitas también, ¿verdad? También otras plantas epífitas, pero imagínate que solamente las orquídeas son una de cada 10 plantas sobre la tierra. O sea, son el 10% de las plantas con flores en todo el mundo. Así que es un grupo enorme. En Costa Rica, que es un país conocido por su biodiversidad y por su riqueza de orquídeas, tenemos más de 1.600 especies diferentes y nosotros continuamente estamos estudiando y encontrando especies aún no conocidas, especies no descritas, nuevas para la ciencia. Y entonces parte del trabajo del jardín es no solo catalogarlas, por ejemplo en los parques nacionales, donde en colaboración con el SINAC producimos listas de especies que ellos están conservando, pero además de presentar al mundo estas cosas desconocidas. Y eso es un trabajo continuo que se hace. Es importante decir que en el jardín como tal tenemos en cultivo muchísimas individuos de estas plantas, no solo de Costa Rica, sino del mundo entero, y que pueden ser apreciadas por el público general y que pueden conocerlas. Y es a través de ese conocimiento y de que le podemos decir, mire, hay esto, y esta es la función biológica o ecológica que tiene, y que le podemos dar ese granito, digamos, de más que lo hace sentirse personal la conservación de ese elemento de biodiversidad. Exactamente. Refiérase a la colaboración internacional que tiene el jardín. ¿Qué tan importante? ¿Cuántos expertos nos visitan por año? Toda esa parte que siempre es de mucho interés. Hoy en día eso es continuo. Prácticamente todo el año nosotros tenemos ya sea profesores visitantes o estudiantes pasantes que vienen de otras instituciones. En este momento tenemos estudiantes de Colombia, de México y de Brasil que están trabajando en el jardín, y tenemos una profesora de Texas Tech que está como profesora visitante. Esas relaciones son continuas y tenemos con varias instituciones en Latinoamérica, con varias instituciones en Europa y con varias en Estados Unidos. Ese intercambio es importantísimo. Los institutos importantes en el mundo han encontrado en el Lancaster un colaborador ideal. ¿Por qué? Porque tiene el conocimiento, las facilidades, la gente, el acceso a las plantas, está en el neotrópico
y es justamente aquí donde pueden venir a hacer sus investigaciones con un partner real, que entonces va a aparecer en las publicaciones, en todos los resultados, y justamente nos permite hacer cosas que tal vez por los costos, los análisis, no los podríamos hacer en Costa Rica o nos costaría mucho, los podemos hacer en conjunto con estos colaboradores internacionales, y nosotros proveemos otro tipo de ayuda dentro de ese proyecto. ¿Nuestros estudiantes han ido al exterior a formarse en el campo de las epífitas y de las orquídeas? Claro que sí, ese intercambio es un intercambio. Nosotros hemos enviado personal, tanto estudiantes como profesores, a estas instituciones en Europa, en Estados Unidos, y es un elemento importantísimo de la formación del equipo de investigadores en el jardín. No es solamente repetir lo que conocemos acá, sino es absorber y conocer lo que se está haciendo en el mundo para poder replicarlo acá y entonces siempre estar en la ola de lo que se hace en la ciencia de la botánica. Increíble. Hacemos una pausa y ya regresamos con todas y todos ustedes. En sus 11 hectáreas, el jardín alberga más de 3.000 especies de plantas, entre ellas bambúes, palmas, cactus, bromelias, heliconias y orquídeas. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando del 50 aniversario del Centro de Investigación Jardín Botánico Lancaster. Adam, ¿por qué un jardín japonés en el Jardín Botánico Lancaster? Bueno, el Lancaster tiene dos funciones importantes y luego vamos a tocar su relación con la sociedad, pero al mismo tiempo que es centro de investigación, es un lugar donde recibimos visitantes. Y es muy importante reconocer que para el visitante extranjero, el Lancaster es una ventana a la UCR y a la biodiversidad costarricense. Pero para el visitante costarricense, el Lancaster es una ventana al mundo. Y eso justamente es tener esa oportunidad de presentar no solo nuestra riqueza en biodiversidad, pero también la riqueza de la biodiversidad mundial en el Lancaster y a la vez la riqueza cultural en el Lancaster nos permite abrir una oportunidad de tener esa relación directa con el público visitante. El jardín japonés nace de una relación con la Embajada de Japón, con la que tenemos excelente relación por los últimos 10 años y en parte se construyó con una donación de esa embajada. Vinieron técnicos de Japón especializados para hacer el diseño y la construcción. De hecho, todo el jardín japonés como tal es, entre comillas, artificial, o sea, todo es diseñado. Cada piedra que está ahí colocada, incluso las que pesan varias toneladas, fueron seleccionadas por los ingenieros japoneses y fueron colocadas en un lugar específico. Entonces, cuando el visitante nacional entra al jardín japonés, entra en otro mundo que probablemente nunca ha visto. Y eso para nosotros es muy especial. La gente viene por lo general a Lancaster a ver las orquídeas porque es famoso por las orquídeas y tenemos una exposición continua. Pero sale enamorada del jardín japonés y eso es muy curioso. Y claro, es una oportunidad para mostrar esa pequeña ventana. Y la embajada lo sabe. Entonces, no solo nos han apoyado en el pasado y lo siguen haciendo, pero ahora incluso cuando tenemos nuestra exposición nacional del bonsái, ellos hacen parte de la exhibición y hacen la ceremonia tradicional suya del té, se visten con sus trajes típicos e involucran al público visitante del jardín. Es una cosa maravillosa. Interesante. Hablemos del desarrollo de la experimentación, toda la parte de transferencia tecnológica, proyectos de investigación. Coméntenos, Melanie. Claro que sí, el Lancaster constantemente está agregando personal
no en términos de contratación, sino en términos de convenios internacionales. Entonces, uno de los secretos más bonitos del Jardín Lancaster es que desde sus inicios en investigación decidió que la limitante no iba a ser los recursos económicos o el equipamiento, iba a ser las personas. Las personas son las que traen la creatividad suficiente para desarrollar nuevas tecnologías y son las personas las que pueden utilizar los conocimientos adquiridos para generar nuevas ideas. Entonces, constantemente estamos intercambiando conocimientos con expertos de todo el mundo y esas redes de conexión, ¿verdad?, científicas son las que proveen a Lancaster con una gran cantidad de acceso a tecnologías que quizás por nuestras propias limitaciones de presupuesto no las tenemos acá, ¿verdad? Entonces, hay constante, digamos, una constante interacción con todos estos grupos de científicos alrededor del mundo que también nos mantienen, como decía, en la ola de la ciencia, arriba, ¿verdad? Y nos permite desarrollar una gran cantidad de proyectos muy distintos. Entre esos proyectos, por ejemplo, el Lancaster ahorita está estudiando cómo los hongos y las bacterias permiten la hiperdiversidad de orquídeas en el país. Costa Rica tiene la mayor densidad de orquídeas, ¿verdad?, por kilómetro cuadrado en el mundo entero. Y eso no puede ser un resultado de la casualidad. Hay algo que está permitiendo que tantas plantas en espacios reducidos como una rama de un bosque tropical, ¿verdad?, puedan sobrevivir ahí. Entonces, este tipo de proyectos son súper interesantes porque nos permiten entender esas redes de interacciones ecológicas. También el Lancaster desarrolla varios proyectos en la parte de sistemática y evolución de las orquídeas. Estamos estudiando con los partners de los Jardines Botánicos Reales de Kew cuál es las relaciones filogenéticas entre las orquídeas de todo el mundo, no solo de acá. Interesante. Me quedan 2 minutos. La acción social del Jardín Lancaster. Bien concentradito, Adam. El vínculo con la sociedad costarricense. Hay muchísimos vínculos. Una cosa importante es que el jardín está abierto todos los días del año y tenemos ahora un departamento de educación ambiental donde no solo se preparan materiales para los visitantes en general, sino que se preparan materiales específicos para estudiantes de escuela y de colegio y de universidad que visitan el Jardín Botánico Lancaster. Entonces, ese es probablemente el vínculo más directo con la sociedad costarricense y de acción social que se está haciendo. Esos programas siguen los lineamientos del MEP, entonces justamente es un lugar ideal para traer a los estudiantes de escuela y colegio a aprender sobre biodiversidad, sobre conservación, sobre ecología, sobre investigación, sobre ciencia en general. ¿Ustedes tienen guías que atienden esos grupos en particular? Así es, aparte del educador ambiental hay un equipo de guías que están ya entrenados para ¿Son personas voluntarias? Son personas, en algunos casos voluntarios, en otros se contratan. Sí. Perfecto. Un número aproximado, ¿cuántas personas visitan el Jardín Lancaster por día? Bueno, promedio. Por año son alrededor de 45,000 personas y más o menos 1,400 estudiantes de escuela y colegio visitaron el año pasado. Muchísimas felicidades, más éxitos para el Centro de Investigación Jardín Botánico Lancaster. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias también a ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR. Hola, les doy la bienvenida a Conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir y poner en contexto algunas de las palabras que se dijeron en el programa. Por ejemplo, lo que se dijo aquí. Uno de ellos tiene que ver con la sistemática, la taxonomía. Taxonomía es un sustantivo y se refiere a la ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación para establecer un orden jerarquizado y sistemático de los grupos de animales y de vegetales. Como señala la investigadora, la clasificación y conservación de las especies son parte de los proyectos o líneas de investigación prioritarias del Jardín Lancaster.
De ahí que el jardín cuente con más de 3.000 especies debidamente clasificadas. También voy a definir la siguiente palabra. Y es justamente aquí donde pueden venir a hacer sus investigaciones con un partner real, que entonces va. Partner es un anglicismo y se traduce como socio o socia, o sea, alguien que está asociado con otro en una actividad o interés común. El investigador utiliza este concepto para hacer referencia al trabajo colaborativo y en conjunto que se realiza en el jardín por parte de profesionales tanto nacionales como internacionales. Este trabajo permite mejorar los análisis gracias a los estudios que se llevan a cabo y al intercambio de conocimiento que beneficia la formación del equipo de investigación. Esto fue Conceptos. Los invito a acompañarnos en cada programa de conciencia. Recuerde que puede ver este y otros programas en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página de Facebook. Hasta la próxima.